Buen día, soy Daniel Eduardo Carantón Cortés, estudiante de la Universidad del Tolima y voy a presentar el tema de coagulación para la clase de Anatomía y Fisiología. Vamos a ver varios temas, como generalidades, espasmo vascular, formación del tapón plaquetario, la coagulación sanguínea, que es la formación del coágulo, la vía extrínseca e intrínseca de la coagulación, anticoagulantes o sistema fibrinolítico y por último, enfermedades enfermedades laborales asociadas al sistema de coagulación. Entonces, generalidades. Cuando un vaso sanguíneo se rompe, crea un medio de defensa llamado hemostasia, que significa prevención de la pérdida de sangre. Se llega a la hemostasia por medio de varios mecanismos. El primero de ellos sería el espasmo vascular, después la formación del tapón plaquetario, seguido de la formación del coágulo sanguíneo y por último la proliferación de tejido fibroso. Ahora veamos que el espasmo vascular está relacionado con el vaso sanguíneo, que está formado por un músculo liso en su capa media, y cuando ocurre un traumatismo genera un estímulo, el cual genera un espasmo o vasoconstricción, lo que reduce el flujo sanguíneo del vaso roto, para que así no se pierda mucha sangre. El espasmo es resultado de el espasmo miógeno local, factores autocoides locales, reflejos nerviosos, pero el espasmo miógeno local es el que genera mayor espasmo vascular, gracias a que hay un daño directo a las paredes del vaso sanguíneo. Y las plaquetas liberan tromboxano A2, que es una sustancia vasoconstrictora. Ahora veamos la formación de tapón plaquetario. Cuando el corte en el vaso sanguíneo es muy pequeño, suele sellarse con un tapón plaquetario en vez de un coágulo sanguíneo. Las plaquetas provienen de una célula y esta célula se llama célula precursora hematopoyética pluripotencial. De esta provienen todas las células sanguíneas. Esta célula va a formar colonias llamadas unidad formadora de colonias de megacariocitos, que forman megacariocitos, y de estos provienen las plaquetas. Entonces, los megacariocitos, que son células en la médula ósea, se fragmentan, formando así las plaquetas que son liberadas a la sangre. Las plaquetas tienen muchas características de una célula, como el citoplasma, el cual contiene actina, miosina, trombostenina, que son proteínas contráctiles. También tenemos el retículo endoplasmático y aparato Golgi, especializados en almacenar calcio. También contiene mitocondrias formadoras de ATP y ADP. También contiene sistemas enzimáticos que sintetizan prostaglandinas. También tiene una característica de una célula, el cual es factor estabilizador de fibrina o factor 3, y el factor de crecimiento, que ayuda a la reparación del vaso, como veremos más adelante. En la capa de la plaqueta existe una capa de glucoproteínas. Estas glucoproteínas no se adhieren al epitelio en buen estado, pero sí se pegan a epitelios dañados. También las plaquetas tienen fosfolípidos que ayudan en el proceso de coagulación. Listo. Veamos ahora el mecanismo del tapón plaquetario. Vemos que tenemos el endotelio. El endotelio es un tejido que recubre la zona interna de todos los vasos sanguíneos, incluido el corazón, donde se llama endocardio. Y debajo del endotelio está el colágeno, y también se encuentra encima del endotelio una proteína muy importante llamada factor Wurmbrandt. Y este factor está presente mayormente en el endotelio y también presente en gránulos de las plaquetas. Veamos que cuando existe un daño en el endotelio, ahí tenemos el daño, el colágeno que estaba debajo del endotelio queda expuesto a la sangre, y esto hace que las plaquetas se unen al colágeno gracias a las glucoproteínas tipo 1A y 2A de las membranas de las plaquetas que tienen afinidad por el colágeno. Esta unión de las plaquetas con el colágeno es débil, entonces entra el factor
von Willebrand, que se activa pues la unión de la glucoproteína que está en las plaquetas con el colágeno es inestable, y más por la fuerza del flujo de la sangre que arrastraría las plaquetas a otro lado de la circulación de la sangre, por lo que el factor von Willebrand se activa y hace que la unión de las plaquetas con el colágeno sea estable. Gracias a este factor se va a poder formar el tapón plaquetario. Ahora dos factores activarán a las plaquetas. El primero es el colágeno, que vimos que se unió a la plaqueta por medio de la glucoproteína. Acá está. Y el segundo factor es la trombina, que lo veremos más adelante. Estos factores liberan tromboxano A2 de las plaquetas hacia el exterior. Esta sustancia es un vasoconstrictor que tiene una mayor importancia en la agregación plaquetaria. También la plaqueta liberará gránulos que contienen ADP y serotonina. La serotonina es un vasoconstrictor y el ADP es importante para la agregación plaquetaria. Una vez liberados el tromboxano A2 y los gránulos, la plaqueta está activa y esto hace que la plaqueta exprese en su membrana un factor llamado factor 3, que tiene una importancia en la coagulación. Esta es la activación plaquetaria. El ADP que fue expulsado por los gránulos y el tromboxano A2 se unen a la membrana de otras plaquetas cercanas y esta unión hace que el calcio de las plaquetas active un tipo de glucoproteínas, 1B, en su membrana. Esta glucoproteína, con la acción del ADP y el tromboxano A2, empezará a aceptar fibrinógeno, uniendo así las plaquetas entre sí, formando hebras de fibrina. Esta es la agregación plaquetaria. La coagulación sanguínea. Como se ve, tenemos el vaso sanguíneo lesionado. Y también tenemos enseguida la aglutinación de plaquetas. Ya aparecerá entonces la fibrina. Después de eso se forma el coágulo de fibrina. Y por último, aparecería una retracción del coágulo, lo que veremos más adelante. El coágulo empieza a aparecer entre 15 a 20 segundos, si la lesión ha sido leve. En los próximos 3 a 6 minutos, la lesión del vaso sanguíneo se rellena con un coágulo. Y entre 20 a 1 hora, el coágulo se retrae, lo que cierra el vaso aún más. Las plaquetas juegan un papel muy importante en la retracción del coágulo, como veremos a continuación. Una vez formado el coágulo, pueden suceder dos cosas, que sería la invasión de fibroblastos, que después formará tejido conjuntivo por todo el coágulo. O el coágulo puede disolverse. Normalmente sucede la invasión de fibroblastos, gracias al factor de crecimiento que vimos que estaba presente en el citoplasma de las plaquetas. El coágulo demora de 1 a 2 semanas hasta volverse tejido fibroso. En la sangre hay muchas sustancias que afectan la coagulación. Hay sustancias que estimulan la coagulación llamadas procoagulantes y otras por en cambio que inhiben la coagulación llamadas anticoagulantes. La coagulación depende del equilibrio de estas dos sustancias. Normalmente en las personas predominan los anticoagulantes, pero cuando un vaso sanguíneo se rompe, activan sustancias procoagulantes y anula a los anticoagulantes, apareciendo así el coágulo. Listo, entonces vamos a ver que el taponamiento por el coágulo pasa por 3 etapas. La primera sería una cascada compleja de reacciones químicas en la sangre que afecta a varios factores de la coagulación. Aquí participa la vía intrínseca y extrínseca, formando así un complejo de sustancias llamado activador de la protrombina. El activador de la protrombina cataliza la conversión de protrombina en trombina. Y por último, la trombina actúa como enzima para convertir el fibrinógeno en fibras de fibrina, atrapando en su red plaquetas, células sanguíneas y plasma para formar finalmente el coágulo.
Entonces veremos la formación del coágulo pasando paso por paso, comenzando por la conversión de la protrombina en trombina y después cómo se forma la cascada de reacciones químicas en la sangre que se llama activador de la protrombina. Entonces, conversión de protrombina en trombina. Cuando hay un daño endotelial, primero se forma el activador de la protrombina, que es la cascada compleja. Este activador de la protrombina activa la trombina, que es una proteína del plasma junto con el calcio, que transforma la protrombina en trombina, lo que convertirá el fibrinógeno en fibras de fibrina. La protrombina se forma en el hígado y necesita vitamina K para esta formación, es decir, es vitamina K dependiente. Como vimos, la trombina interactúa en la generación de fibrina. Está formado por el coágulo de fibrina con plaquetas, pero este coágulo es débil y se puede romper. Entonces aparece el factor estabilizador de fibrina, llamado factor 13, que se encuentra en el plasma, pero también en las plaquetas del coágulo que las libera, formando así la malla de fibrina, una malla estable, y el fibrinógeno también se forma en el hígado. Listo, ahí tenemos la malla de fibrina. Entonces ya vimos el proceso de coagulación. Veamos los mecanismos que lo inicia. Cualquier traumatismo en la pared vascular, como también un traumatismo de la sangre. También tenemos un contacto de la sangre con las células endoteliales dañadas o con el colágeno. Cualquiera de estos factores conducen a la activación de la protrombina que convierte la protrombina en trombina. El activador de la protrombina se forma de dos maneras que interactúan entre sí. El primero sería la vía extrínseca y segundo la intrínseca, que tienen un único propósito, que es el de activar el factor 10. Después de esto siguen una vía común, en la que participan una serie de proteínas plasmáticas llamadas factores de la coagulación sanguínea, también llamada cascada de coagulación. Entonces aquí podemos ver la tabla de los factores de coagulación, que son varias proteínas designadas en números romanos. Entonces veamos que la vía intrínseca comienza por el traumatismo de la sangre, por eso su nombre. Y la extrínseca comienza por el traumatismo de la pared. Ambas vías irán a activar el factor de activación de protrombina a trombina. Y al final la malla de fibrina. Entonces vamos paso por paso. La vía intrínseca comienza con la activación del factor 12, lo que activará el factor 12. Este a su vez es capaz de activar el factor 11. El factor 11 activa el factor 9. Recordemos que la plaqueta expresó en su membrana el factor 3 o el factor tisular. Y el factor 3, junto con el factor 8 activado y el calcio, irán a activar el factor 10. Entonces, la vía extrínseca comenzará por el traumatismo del vaso sanguíneo. Esto hace que el endotelio lesionado libere el factor tisular o factor 3. Este a su vez activa el factor 7. El factor 7 activado junto con el calcio activarán el factor 10. Vía común. La principal función de las dos vías anteriores era la de activar el factor 10. A partir de aquí tenemos el factor 10 activado. Y las dos vías anteriores siguen el mismo camino, que es la vía común, como estamos viendo. Este factor activado puede activar la protrombina, pero es el factor 5 activado que acelera mucho más ese proceso y junto con el calcio dividen la protrombina en trombina. La principal función de la trombina es transformar el fibrinógeno en fibras de fibrina,
pero también tiene características importantes como la de activar el factor 5, para así de nuevo acelerar el proceso de activación de protrombina en trombina nuevamente. La trombina es un factor plaquetario, entonces este es el mecanismo de retroalimentación positiva. La trombina polimeriza las moléculas de fibrina, las moléculas de fibrinógeno, transformándolo en fibrina. Sin embargo, esta fibrina es débil aún, por lo tanto se activa el factor 13, que es el factor estabilizador, y le da fuerza a la fibrina, creando así una malla de fibrina, compuesta por células sanguíneas, plaquetas y plasma. Diferencias entre vías. Factor tisular inicia la vía extrínseca y el contacto del factor 12 y de las vías plaquetarias y de las plaquetas, perdón, con el colágeno que inicia la vía intrínseca. Una diferencia entre estas dos vías es que la vía extrínseca es explosiva. Su proceso de coagulación puede tardar solamente 15 segundos. En cambio, la intrínseca es lenta y normalmente demora de 1 a 6 minutos para llevar a cabo la coagulación. Anticoagulantes intravasculares. En un endotelio, normalmente para que la sangre no se coagule, el endotelio cuenta con algunos factores como la superficie del endotelio es lisa, lo que evita la activación por el contacto por el sistema de coagulación intrínseca. También el endotelio presenta una capa de glucocáliz, la cual es una capa de hidratos de carbono en la membrana externa. Presenta una carga negativa, lo que repele objetos con carga negativa, como los factores de coagulación y las plaquetas mismas. También existe una proteína en la membrana endotelial llamada trombomodulina, que se une a la trombina retrasando el proceso de coagulación. Todos estos factores en el endotelio sirven para prevenir la coagulación sanguínea en el sistema vascular. También tenemos anticoagulantes en la propia sangre. Estos cumplen con la función de, el de eliminar la trombina de la sangre. Los más poderosos son las fibras de fibrina que fueron creadas en el coágulo. De hecho, entre el 85% a 90% de la trombina formada por la trombina son absorbidas por las fibras de fibrina. El restante de la trombina que no se absorbió se combina con una globulina llamada antitrombina 3, la cual inactiva a la propia trombina. Este efecto es potenciado por la heparina, que es un potente anticoagulante, pero su concentración es baja en la sangre y al combinarse con la antitrombina potencia de 100 a 1000 la eficacia de la antitrombina 3. Esto hace que elimine la trombina, elimina otros factores de coagulación, como factor 12, el factor 11, 10 y 9 activados. La heparina evita el crecimiento del coágulo. Entonces ahora veamos las enfermedades laborales asociadas al sistema de coagulación. Vemos entonces primero que los trastornos de la coagulación se producen cuando el organismo es incapaz de producir cantidades suficientes de las proteínas que se necesitan para facilitar la coagulación de la sangre y la detención de la hemorragia. Estas proteínas se llaman factores de coagulación. Las causas primarias de los trastornos de la coagulación desarrollados como resultado de otro trastorno son el déficit de vitamina K, la enfermedad hepática grave, incluyendo cirrosis, hepatitis, insuficiencia hepática grave. También tenemos la coagulación intravascular diseminada. También tenemos el desarrollo de anticoagulantes circulantes. Entonces veamos que según la tabla de enfermedades laborales que fue expedida por el Ministerio del Trabajo de la República de Colombia el 5 de agosto de 2014 mediante el decreto 1477 de 2014, en la parte 10, enfermedades del sistema digestivo, trabajadores de lavado en seco de prendas, ocupaciones con exposición a solventes basados en tetracloruro de carbono, como también manufactura de explosivos y fertilizantes, van a estar expuestos a agentes etiológicos o factores de riesgo ocupacional, como cloruro de vinilo, clorobenceno, tetracloruro de carbono, cloroformo y otros solventes halogenados.
los cuales van a generar enfermedades asociadas con el hígado, como enfermedad tóxica del hígado con necrosis hepática, enfermedad tóxica del hígado con hepatitis aguda, enfermedad tóxica del hígado con hepatitis crónica persistente, y también podemos ver enfermedad tóxica del hígado con otros trastornos hepáticos. El daño hepático crónico se caracteriza por múltiples trastornos en el sistema de coagulación, como por ejemplo tiempos de protrombina y de tromboplastina prolongados, deficiencia de los factores dependientes de vitamina K y deficiencia pronunciada del factor 7, ya que todas las proteínas reguladoras son sintetizadas en el hígado, de manera que el hígado desempeña un papel principal en la fase de coagulación. También vemos enfermedad tóxica del hígado, con hepatitis aguda, que tiene insuficiencia hepática aguda. Este sería el exceso de volumen. El exceso de volumen puede aumentar el edema cerebral y en pacientes con cirrosis, ascitis o edema periférico. Listo, gracias.